Inclusión. Una palabra que ha tomado mucha popularidad en los últimos años. Sea por cosas buenas, o por cosas que no tienen nada que ver. Si hablamos de inclusión en las escuelas, podrías pensar en cosas básicas como rampas para personas en silla de ruedas. Y si bien esto es una práctica inclusiva en general, debemos ver más allá de solamente personas en silla de ruedas. Es por eso que hoy te traigo prácticas inclusivas en el aula, y cómo aplicarlas de forma correcta. Antes que nada, te recomiendo ver mis otros 2 vídeos, donde hablo sobre los principios filosóficos en la educación y el servicio de USAER en las escuelas. La educación ha ido cambiando con el tiempo, y con esto sus prácticas educativas. Si tienes 19 años como yo, seguro habrás vivido una educación conductista, durante la primaria y secundaria. Con esto me refiero a que la educación se basaba enteramente en obedecer órdenes, memorizar fórmulas o textos enteros, y recibir un premio o castigo dependiendo de tu desempeño. Seguro también recordarás que a los alumnos especiales los apartaban de los alumnos normales, con la intención de darles a ellos una educación especializada. Hice énfasis en estas 2 palabras, porque son términos que se usan regularmente tanto en la escuela como en la vida cotidiana. Pero que son ofensivos para las personas a las que nos queremos referir. Pues al llamarlos especiales, los estamos colocando en una posición de lástima o de pena. Dando a entender que por tener alguna deficiencia, o estar en situación de discapacidad, los hiciera en automático personas extraordinarias con habilidades únicas. Y aunque esto es verdad, esto no los vuelve mejor o peor que los alumnos regulares. Esta última palabra es la que se debe de utilizar para referirnos a aquellos alumnos que no necesitan de una atención especializada, y solo asisten a clases regulares. El uso correcto de términos es uno de los primeros pasos para lograr una educación inclusiva, pues referirnos a las personas por el término correcto, es una forma de humanizarlas y reconocerlas como uno más de los nuestros, así como aceptarlos dentro de nuestra sociedad. Otros términos que se usan cotidianamente son sordomudo. Este término es incorrecto, debido a que se asume que las personas que no escuchan, tampoco son capaces de hablar. Cuando la realidad es que sí pueden hacerlo, pero prefieren no hacerlo porque se les dificulta mucho más aprender la lengua oral, debido a que al no escuchar su propia voz, no pueden modular su tono, o articular correctamente las palabras. Además de que históricamente, esta palabra ha sido un insulto para referirse a las personas sordas, debido a que se utilizaba en la antigüedad, como una forma de llamarlos idiotas. Cieguito. Al utilizar este término para referirnos a personas invidentes, les damos a entender que sentimos lástima por su situación. Además es como si los estuviéramos minimizando por el hecho de no tener la capacidad de ver parcial o totalmente. Porque sí, la ceguera no siempre significa no ver absolutamente nada, a veces puede ser ceguera parcial, o sea que aún distinguen sombras y colores. Un ejemplo de esto serían las cataratas. Aquí hay algunos otros términos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero que son objetivamente ofensivos para las personas a las que nos queremos referir. Bueno. Podrías pensar que cambiando tu vocabulario ya es suficiente para una educación inclusiva. Pero no. Esto es solo un pequeño escalón en una gran escalera de progreso. Si bien el uso correcto de términos es un buen comienzo, las prácticas inclusivas son de todos, no solo de los maestros. ¿Recuerdas cuando dije que antes los maestros sacaban a los alumnos que requerían una atención especializada? Esta práctica era mayormente realizada por los maestros regulares. Como ya te dije en este video, el servicio de USAER tiene la función de apoyo a los maestros regulares con los alumnos que requieren una educación especializada, interviniendo dentro del aula de forma activa, modificando planes de estudio, planificando actividades para el grupo, o dándole consejos al maestro regular para sus prácticas educativas. Además, separarlos de los alumnos regulares, es como darles a entender que ellos no merecen convivir e interactuar con otros que no sean como ellos. Es por eso que se busca que los maestros de apoyo intervengan directamente en aula regular, integrando a todos los alumnos por igual, solo que adaptando las actividades y los contenidos para los alumnos que lo requieran. A la vez que el maestro regular y el maestro de apoyo trabajan en conjunto para brindar un ambiente inclusivo y de respeto entre los alumnos.
Con esto, no solo estamos incluyendo a todos dentro de un mismo salón, también generamos conciencia sobre las diferencias que existen entre nosotros, y cómo éstas no necesariamente nos limitan a ser parte de la sociedad. Los padres también forman parte importante de esto. Muchos padres incluso hoy en día, suelen darle a la escuela un rol de guardería. Un lugar donde los maestros actúan como niñeros mientras ellos trabajan o incluso descansan. Por otro lado, el servicio de USAER suele ser visto como una especie de consultorio médico. Un lugar donde pueden curar a su hijo en situación de discapacidad. Esto es una visión muy errónea de este servicio, pues para empezar, la discapacidad no es algo que se cure. El servicio de USAER tiene como propósito brindar apoyo a los alumnos que lo necesitan. Los padres deben de estar al tanto de los procesos y los aprendizajes que su hijo recibe, con la intención de reforzarlos en casa, un ambiente donde los alumnos aplican los conocimientos que adquieren durante sus clases. Saber cómo dirigirse al alumno, cómo tratarlo, cómo orientarlo, cómo corregirlo, y cómo reforzar sus conocimientos son las labores que los padres deben de cumplir con sus hijos. Porque no solo se trata de enseñarles a leer, escribir, sumar o restar. Se trata de que sean capaces de desenvolverse libremente en la sociedad, que sean independientes de otras personas, y no dependan al 100% de otros. Porque la situación de discapacidad se da cuando la persona tiene dificultades de desenvolverse en su entorno libremente, pero si tanto el alumno, los padres de familia, y los maestros colaboran, podemos mejorar la calidad de vida de estas personas. Uno de los mejores enfoques educativos que se pueden usar para lograr esto, sería el enfoque del DUA. Que como ya dije, es un enfoque educativo que busca que todos los estudiantes puedan aprender, independientemente de sus capacidades, estilos de aprendizaje, idioma o necesidades específicas. Consiste en diseñar las clases desde el principio para que sean accesibles para todos. Algunas funciones de este enfoque serían: eliminar barreras de aprendizaje, que básicamente son obstáculos culturales, sociales, actitudinales o arquitectónicas que impiden que el individuo afectado sea capaz de aprender correctamente. Favorecer la inclusión educativa. Es importante promover acciones y prácticas que incluyan a todos, dándoles lo necesario para un pleno desarrollo. Mejorar la participación y la motivación de los estudiantes. Parte de nuestra labor docente es hacer lo posible para que los alumnos sigan avanzando en su educación hasta culminar la educación superior. Ofrecer diferentes formas de aprender y demostrar lo aprendido. La variedad de alumnos también involucra brindar variedad de oportunidades sin encasillarnos en un solo modo de educación. Los principios que sustentan al DUA son: múltiples formas de representación. Presentar la información de diferentes maneras, texto, imágenes, vídeos, audios, etc. Múltiples formas de acción y expresión. Permitir que los alumnos demuestren lo que saben de distintas formas, exámenes, proyectos, exposiciones, trabajos escritos, etc. Múltiples formas de implicación. Motivar y comprometer a los estudiantes mediante actividades variadas y significativas. Por último, la inclusión no debe quedarse solamente en el aula. A nosotros como sociedad, nos toca poner de nuestra parte para generar espacios más inclusivos donde todos seamos capaces de colaborar y convivir sanamente. Cuando veas una persona en situación de discapacidad por la calle, no la mires ni te comportes con lástima. En lugar de eso, si notas que está confundido o en problemas, acércate y pregúntale amablemente si requiere ayuda o está teniendo dificultades en alguna cosa. No menciones nada respecto a su situación de discapacidad. Créeme, ellos son perfectamente conscientes de su condición, a menos que ellos mismos toquen el tema, evita hacer comentarios al respecto. Aprende a dirigirte a ellos. No solo basta con llamarlos por el término correcto, también debes saber cómo interactuar de forma correcta. Un ejemplo sería con una persona ciega. Cuando quieras dirigirle la palabra, toca suavemente su hombro y háblale de frente. Si quieres saludarlo con un apretón de manos, chasquea 2 veces los dedos enfrente de él, para que te extienda la mano y te salude. Si te pide ayuda para llevarlo a algún lado, él siempre debe de ir agarrado de tu hombro o de tu brazo, dependiendo la altura de ambos. Si eres más alto que la persona invidente, lo recomendable es que te sostenga del brazo para que no se canse. Si eres un poco más bajo que la persona invidente, lo recomendable es que te sostenga del hombro.
Al momento de guiarlo, asegúrate de ir siempre un paso delante de él, además de estar con constante comunicación, indicando si el terreno es inclinado, áspero, liso, si hay algún obstáculo, si van a dar una vuelta, o si se van a detener. Pero si realmente queremos apoyarlos, lo mejor que podemos hacer como sociedad, es proponer cambios en el ambiente o en lugares concurridos. Un ejemplo sería señaléticas con braille, para que las personas ciegas sean capaces de moverse con más seguridad, semáforos con sonido, para que estas mismas personas sean capaces de cruzar la calle sin la necesidad de apoyo de alguien más. Personal capacitado que sepa lengua de señas. Lugares como hospitales, restaurantes o tiendas, deberían tener personas que conozcan y hablen la lengua de señas, para que las personas sordas sientan más confianza a la hora de intentar comunicarse en lugares donde regularmente sería todo un desafío. Rampas en lugares estratégicos. Lo más básico, pero a su vez lo peor implementado. Si bien es cierto que por la calle te puedes encontrar muchas rampas o espacios para personas en silla de ruedas, muchas de estas rampas son infuncionables, o no cumplen correctamente su función. Puede deberse a que la rampa está muy inclinada, es muy resbaladiza, o está tan desgastada que es imposible usarla. En espacios más cerrados como edificios altos, lo más recomendable siempre será la implementación de un elevador exclusivamente para las personas en silla de ruedas. Por último y lo más complicado de todo, ser empáticos. Podrá sonar muy fantasioso o hasta cursi, pero es la verdad. Si queremos crear una sociedad inclusiva, debemos de ponernos en los zapatos de otro. Solo piénsalo un momento. ¿Te gustaría estar en la situación de esa persona en silla de ruedas? ¿O de esa persona ciega? ¿O de esa persona con autismo? Podrías pensar que como a ti no te afecta no tiene por qué importarte. Pero si ese es tu pensamiento, dime una cosa. ¿Te gustaría que algún familiar o un ser querido estuviera en esa situación? Hacernos esta clase de preguntas es el primer paso para generar un cambio verdadero en la sociedad, y por tanto en las aulas. Si tienes algún compañero atendido por USAER en tu escuela, no lo excluyas, no lo apartes, él también es un humano, igual que tú y yo. El hecho de que requiera una educación especializada no lo vuelve inferior o superior. ¿Quién sabe? Podrías encontrar en esa persona a un buen amigo, pero eso no lo sabrás si no te acercas a hablarle. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado puedes dejar tu buen like, y suscribirte si aún no lo estás. Yo soy Elías Martínez y nos veremos en un próximo video.